Bien, bienvenidos chicos a una nueva clase de termodinámica. Hoy día vamos a ver aplicaciones cilindro-pistón tal cual pueden ver aquí, ¿ya? Esta es una personalmente de mis materias favoritas del ramo, ya que es una materia que no es tan mecánica, sino que es casi 100% intuición, ver qué puedo hacer, con qué datos puedo trabajar, ¿ya? Así que de verdad, a los que les guste las cosas que no sean tanto como debo hacer esto y esto y esto, esta es la materia para ustedes. Acá tenemos, por ejemplo, un cilindro pistón, como pueden ver. Este es el cajón. ¿Mm? ¿Alguien tiene una pregunta? No. Ya, como les decía, este es el cajón. Ya, acá adentro va a haber una sustancia, puede ser agua o puede ser cualquier otra. Aquí pueden ver el émbolo movible. Este viene siendo el pistón, el cual va a encerrar a la sustancia dentro del cilindro. Y aquí pueden haber unos topes. ¿De acuerdo? Este pistón tiene diversas características. Por ejemplo, está la masa del pistón, que se abrevia MP. Está el área transversal del cilindro, es decir, todo el área que compone el émbolo movible. Está la presión del estado I del sistema. Ya van a saber que un cilindro pistón con topes tiene estados, tiene tres estados. También está la masa de la sustancia del sistema, por ejemplo, de agua. Nunca confundan, voy a rayar un poquito, nunca confundan, deme un segundo, la masa del pistón, nunca la confundan con la masa de la sustancia, ¿de acuerdo? Son masas muy distintas, ¿ya? De repente pasa que se confunden y los toman como si fueran cosas iguales. Vamos a tener que utilizar la aceleración de gravedad. Aquí no vamos a utilizar la aproximación de 10, vamos a usar 9,8 metros sobre segundos cuadrados y también vamos a tener que usar la presión atmosférica, que siempre la vamos a entregar, ya sea una atmósfera, 100 kilopascales o alguna otra unidad de medida. ¿Ya? Bueno, aquí pueden ver un diagrama, aquí pueden ver el otro tipo de sistema. Aquí se ve que es una aplicación externa de energía al sistema, provoca el desplazamiento del émbolo, ¿ya? O sea que un pistón sin fricción se mueve libremente, por lo que el roce entre el pistón y la pared se va a considerar despreciable. No vamos a considerar ninguna fuerza de roce que actúe en este pistón, porque ahí se volvería un poquito más complicado el ejercicio. Y recuerden que acá estamos en un ramo introductorio, vamos a ver los casos más sencillos de las aplicaciones cilindro-pistón, ¿ya? Aquí pueden ver que acá se está moviendo, así estaba el émbolo. Este es el estado inicial, ¿ya? Imagínense que esto era agua, el agua se calentó mucho y se empezó a evaporar. Y ese vapor empieza a empujar el pistón para arriba y se genera todo ese volumen extra de vapor. ¿De acuerdo? Piensen que ese vapor va a subir el pistón, luego se va a enfriar y va a bajar, luego se va a calentar y va a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, y va a empezar a generar energía mecánica. ¿Ya? Esa es como la finalidad de los cilindros pistones. Es lo que hacen, por ejemplo, los trenes a vapor, las máquinas de vapor, los autos a vapor que hubo en su tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy, muy importante. Los cilindros pistones, CP significa cilindro pistón, encierran en su interior a un fluido. Acá el ejemplo va a ser agua y podría inicialmente presentar secciones con diferentes fases en su interior. O sea, acá tenemos agua que tenemos inicialmente dividida en tres secciones. Vamos a tener la zona inferior con líquido saturado, la zona intermedia con mezcla y la zona superior con vapor saturado. Esto es importante que lo recalque por lo siguiente. Imagínense que yo les doy en el enunciado del problema que ustedes tienen tres fases, tienen una de líquido saturado, tienen una de vapor saturado y tienen una de zona de mezcla. Se los digo tal cual. Y usted dice, ah, el profe me dijo que era LS, luego me dijo VS y luego me dijo zona de mezcla, porque está en ese orden, ¿cierto? Eso estaría incorrecto. Eso estaría incorrecto porque es imposible que un vapor esté por debajo de una zona de mezcla, de una zona que puede contener líquido.
¿ya? Siempre tiene que ir de lo más vapor hacia lo más líquido. Entonces, si quisiéramos hacer un ejemplo con todas las zonas que tenemos en el agua, sería vapor sobrecalentado más arriba, vapor saturado, zona de mezcla, líquido saturado y líquido comprimido. ¿De acuerdo? Ese sería el orden de las secciones. Y ahora, imaginemos que yo les doy dos secciones. Voy a hacer el cilindro. Acá está el pistón. Acá está la sección A y acá está la sección B. Voy a decir que una sección va a tener calidad de un 40% y otra sección va a tener calidad, sección 1 y sección 2, va a tener calidad de un 60%. ¿Quién me puede decir qué calidad tendría que ir más arriba? ¿La de 0,4 o la de 0,6? ¿A quién se le ocurre? Perfecto, Matías. La de 0,6 tiene que ir más arriba. ¿Por qué? Porque recuerden que la calidad significa la cantidad de vapor. La cantidad de vapor que hay en el sistema. Entonces, entre más calidad tenga, significa que hay más vapor. Entonces, el 0,6, que es una calidad más alta, tiene que ir por encima de la de 0,4. Eso para que nunca, nunca se les olvide. Sigamos avanzando. Cualquier duda me avisan. Bueno, aquí se explica el orden de las fases. Como pueden ver aquí, tenemos el diagrama presión-volumen gladiado para que se pueda apreciar y se ve que cumple el mismo tipo de orden que siempre se ha manejado en el ramo. ¿Ya? Vamos a ver dos tipos de ejercicios. Uno es con topes y el otro es con resorte. O sea, cuando les preguntemos la materia de cilindro-pistón, ustedes van a tener como máximo dos tipos de ejercicio, un cilindro pistón con topes o un cilindro pistón con resorte. Principales diferencias, dígame. Tengo una duda en la parte anterior. ¿Dónde se ubica el vapor sobrecalentado? Más En el arriba que el anterior. vapor saturado, más arriba que el vapor saturado. Se ubicaría por acá, Ya, pero vapor sobrecalentado, estando- vapor sigue sobrecalentado. estando bajo. Sí, pues el Ya. pistón el pistón engloba toda la sustancia y la sustancia puede tener cualquier tipo de zona entre medio. Ya, queda claro. Ya, Gracias. de nada, de nada. Ahora, lo que yo les iba diciendo, principales diferencias entre un cilindro pistón con topes y un cilindro pistón con resorte es la cantidad de estados. El cilindro pistón con topes tiene 3 estados y el cilindro pistón con resorte tiene 2 estados. Por lo tanto, el cilindro pistón con topes, como tiene 3 estados, va a tener 2 procesos, el 1-2 y el 2-3, y en cambio el cilindro pistón con resorte va a tener un solo proceso, el proceso 1-2. Eso es como la principal diferencia que hay entre los dos, además de que acá hay un resorte y acá no. Es imposible que no los encuentren, porque siempre que salga la palabra resorte va a ser un tipo, y cuando salga la palabra topes va a ser el otro. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de materia de lo que es el cilindro pistón con topes. Dice, consideremos una mezcla bifásica de líquido y vapor de agua con una calidad inicial que se encuentra contenida en un arreglo cilindro-pistón. O sea, voy a dibujarlo. Yo diría lo siguiente, vamos a hacer un... Dame un segundo, vamos a mutear a Francisco. Ya. Entonces, como les decía, vamos a hacer un cilindro. Aquí va a estar el pistón. Acá dice que es con topes, ¿o no? Mm, llega a los topes. Dice que es con topes. Así que vamos a hacer los topes por aquí. Ahí y ahí. Perfecto. Y me dicen que tenemos una mezcla bifásica, o sea que tiene dos fases. ¿Ya? Dice que hay una fase de líquido y una fase de vapor. Entonces le voy a poner sección A, que va a haber líquido, y sección B, que va a haber vapor.
Dice que cuando el sistema, que es agua, se calienta, la presión en el interior del cilindro se mantiene constante justo hasta que el pistón golpee los topes. La transferencia de calor al agua continúa hasta una determinada presión o temperatura. El roce, como bien dijimos, entre el pistón y la pared es despreciable y el sistema va a contemplar 3 etapas o 3 estados que son los que yo les mencioné al comienzo. Este podríamos decir que es el estado inicial. Es el estado inicial del cilindro pistón. A ver, veamos cuáles son las demás etapas. Aquí tenemos. Primera etapa es el estado inicial del sistema, donde hay una presión, hay una temperatura y hay un volumen. Ojo que este volumen puede ser tanto específico como total. Está en mayúscula acá, o sea que es un volumen total. Pero si yo tuviera la masa, del sistema, divido el volumen por la masa y me queda el volumen específico inicial. También se puede calcular. Después, en un cilindro pistón con topes, eso es importante, la segunda etapa, el segundo estado, es cuando se va a llegar justo a los topes. Y en ese caso, se va a mantener constante la presión, va a variar su temperatura y su volumen va a llegar al máximo. ¿Entienden esto con palabras o prefieren que lo explique con un gráfico? ¿Qué me dicen? Ah, perfecto. Ya, lo voy a explicar con un gráfico. A ver. Con azul voy a hacer el estado inicial. Acá tenemos un cilindro, acá está su pistón, acá están los topes, ¿ya? Y va a haber una presión inicial, una temperatura inicial y un volumen inicial. Pero después, acá se puede calentar o se puede enfriar. El segundo estado es cuando el pistón llega justo a los topes. Llegó hasta acá arriba, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a haber un volumen 2 que va a ser igual al volumen máximo, porque va a ocupar todo el cilindro. Va a haber una temperatura 2, ¿ya? Y por supuesto que dijimos que la presión 2 va a ser exactamente igual a la presión 1. La presión se va a mantener constante. La presión se va a mantener constante. Y después el estado número 3. Oh, rayos. A ver. Me quedó muy chueco eso, así que vamos a ver si me sale más derecho. No me ha salido, pero no importa. El estado número 3, acá están los topes. ¿Ya? El pistón no se va a poder mover porque están los topes, pero va a ser igual que un alumno de termodinámica en un día viernes. Quiere puro salir. ¿Ya? Este pistón va a ejercer una presión muy alta para poder salir. Entonces, la presión del estado número 3 va a ser una presión máxima, va a ser mucho mayor que la presión 2, que es igual a la presión 1, recuerden. Entonces, en la temperatura 3 va a ser distinta. O sea, las 3 temperaturas en los 3 estados posibles es distinta. Y si se dan cuenta, como el pistón está atrapado dentro de los topes, el volumen se va a mantener constante. El volumen 3 siempre va a ser igual que el volumen 2. O sea, que si lo quieren dicho con palabras, podríamos decir que un cilindro pistón con topes sufre de un proceso isobárico del estado inicial al estado intermedio y sufre de un proceso isocórico del estado intermedio hasta el estado final. Sabiendo eso, ustedes ya podrían estar en condiciones de que si obtuvieran la presión, volumen y temperatura de cada estado, podrían calcular el trabajo y el calor para esos procesos. Porque se salvan porque acá no hay ningún proceso isotérmico. Entonces nunca van a tener que aplicar el método de las áreas en esta materia, pero sí van a poder calcular el trabajo cuando sea el proceso isobárico o el proceso isocórico. ¿Ya? Si se dan cuenta, en el último proceso no habría trabajo, porque es un proceso isocórico.
De hecho, vamos a leerlo. Etapa 3, estado final. Aquí sale que es isocórico. Hay una temperatura 3 y una presión 3. Y acá en el estado intermedio, si se dan cuenta, es isobárico y hay una temperatura 2 y un volumen 2. Bien. Aquí se puede ver mucho, mucho más clarito. Bueno, creo que es como similar a esto que hice acá, pero que está más bonito. Siempre del estado inicial tiene sus variables propias, presión, volumen, temperatura y masa, ¿ya? En el estado intermedio se llega justo a los topes, por ende hay un volumen 2, la presión es constante y la masa, fíjense que se cumple acá uno de los principios más importantes de la materia: la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, que siempre van a tener la misma masa. Si yo le echo a un cilindro pistón 10 kilogramos de agua, aunque toda esa agua se me evapore, yo voy a seguir teniendo 10 kilogramos de vapor. Y si ese vapor se me sobrecalienta, imaginemos, yo voy a seguir teniendo 10 kilogramos de vapor sobrecalentado. Entonces, la masa siempre se va a mantener constante. Y aquí pueden ver que siempre se va a sufrir un proceso isobárico y después un proceso isocórico. ¿Ya? Ahora, miren lo que yo les decía al principio de la clase. No vayas a confundir la masa del pistón, MP, con la masa de agua, M. Eso es un error muy común. Y ahora, para poder calcular la presión del estado inicial, en este caso vendría siendo la presión de color azul, vamos a hacerlo en la pizarra. En el estado inicial, la presión 1 siempre se va a calcular como la presión atmosférica más la presión del pistón. Esa es la fórmula. La presión atmosférica siempre la vamos a entregar, es un dato, pero la presión del pistón se calcula. ¿Quién se acuerda cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de la presión de algún objeto, de algo? Claro, ahí le están soplando en el chat. Correcto. La fórmula de presión es fuerza sobre área. Nunca se olviden, por ejemplo, los deportes de nieve. Los deportes de nieve, ¿por qué? ¿Qué fuerza entra en acción cuando estamos sobre la nieve? Nuestro peso. Nuestro peso ejerce una fuerza constante hacia abajo. Nuestro peso ejerce una fuerza constante hacia abajo. ¿Y qué es lo que hace que no nos hundamos? Cuando el área es muy grande, nuestra presión disminuye. Es por eso que, por ejemplo, los esquíes, el snowboard, el trineo, etcétera, todos los deportes sobre nieve buscan agrandar el área que tenemos, porque las plantas de nuestros pies, ¿ya? Si la agrandamos, si agrandamos el área, vamos a disminuir mucho la presión. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza que vendría a ejercer un pistón? Vendría siendo la fuerza peso del pistón, o sea que sería la masa del pistón por la gravedad. Recuerden que la fuerza peso es masa por gravedad dividido en el área. Entonces aquí tenemos la fórmula de la presión del pistón. Entonces calculamos la presión del pistón, esta de acá, le sumamos la presión atmosférica, que es un dato, y así obtenemos la presión inicial del pistón. ¿Ven? Es bastante sencilla calcularla, pero, fíjense que acá la masa del pistón normalmente va a estar en kilogramos, la gravedad va a estar en metros partidos por segundos cuadrados, y el área va a estar en metros cuadrados. Y recuerden que toda esta unidad, como yo la quiero pasar a presión, vamos a tener que llevarla a kilopascales, megapascales, etcétera. Entonces va a haber que hacer una conversión de unidades aquí. Eso para que lo tengan claro. Sigamos avanzando. Perdón. Dije masa por gravedad partido en qué. Claro, en el área está bien, po. No les expliqué la fórmula del área. No. Bueno, es necesario, es necesario. Miren, como tengo una figura cilíndrica, porque es un cilindro pistón, ¿ya?
El área basal es el área de un círculo. El área es el área de un círculo que vendría siendo pi veces el radio al cuadrado. Pero normalmente nosotros no les vamos a entregar el radio, les vamos a entregar el diámetro. Esto sería pi veces el diámetro partido en 2 al cuadrado, porque el diámetro dividido en 2 es el radio. Y de ahí nace la fórmula pi veces el diámetro al cuadrado partido en 4. Esa es la fórmula del área. Entonces, únicamente para calcular la presión inicial de un cilindro pistón, tienen que utilizar la fórmula del área, de la presión del pistón, y ahí recién puedo sumarle la presión atmosférica para poder obtener la presión del pistón. ¿Ya? Perdón, la presión inicial del sistema. Ahí sí. Ok, acá tenemos otras formulitas. Estas son súper importantes. Voy a explicarlas también en la pizarra. Estas son para todas las secciones, así que las voy a hacer con un color morado. Nosotros sabemos que la calidad del sistema se define como la cantidad de vapor que hay en él. Entonces sería la masa de vapor sobre la masa del sistema. ¿De acuerdo? Imaginemos que nuestro sistema cilindro-pistón tenga en el compartimiento A, tenga líquido saturado, en el compartimiento B tenga vapor saturado. Acá está el pistón y acá están los topes. Imagínense que yo les pregunte, oye, ¿cuánto es la calidad de la sección A? Ustedes me van a decir, profe, re fácil, es 0. Porque es líquido saturado. Está bueno. Profe, ¿cuánto es la calidad de B? Ah, fácil, es 1. ¿Por qué? Porque es vapor saturado. ¿Ven que se aplican los mismos conceptos? ¿Ya? Y si yo les preguntara la calidad del sistema, en su estado inicial, ahí estamos fritos, tendríamos que calcular la masa de vapor del sistema sobre la masa total del sistema, que sería la masa de la sección A más la masa de la sección B. ¿Ya? Y la masa de vapor del sistema sería únicamente, en este caso, la masa de B. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no hay líquido en B. Entonces, perdón, no hay vapor en A. Entonces, la masa de vapor total del sistema es únicamente la masa de B. Bien. Aquí tenemos varias formulitas de cómo hacerlo. La calidad de la sección A es la masa de vapor de A partido de la masa de A. La calidad de la sección B es la masa de vapor de B sobre la masa de B. Y con C y con D se hace la misma fórmula. En resumen general, las calidades son su masa de vapor sobre su masa total. Eso es todo. ¿Pero a ustedes les gusta lo más difícil? Ya, mira, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema que tiene 4 compartimientos, el compartimento A, B, C y D. ¿Ya? Y aquí se puede ver que la masa del compartimento 1, 2, 3, perdón, no de los compartimentos, discúlpenme. La masa del estado 1, 2 y 3 del cilindro pistón es la misma y vendría siendo la sumatoria de la masa del compartimento A, B, C y D. ¿Ya? La masa total del sistema también se puede escribir como la masa de líquido más la masa de vapor del sistema. La masa de líquido es la masa de líquido de todas las secciones, la masa de vapor es la masa de vapor de todas las secciones y las calidades son las que pueden ver aquí. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa en la grabación para preguntar si es que hay dudas. Bien, chicos, aquí les dejo por si quieren tomar un screenshot de todos los posibles casos de las fórmulas de la masa. Lo más importante que tienen que saber es que siempre el líquido más el vapor da un total. Y este principio ustedes lo pueden ocupar para cualquier sección o para cualquier totalidad del cilindro. Por ejemplo, si lo aplicamos para la sección A, quedaría la masa de líquido de A más la masa de vapor de A es igual a la masa total de A. Que sí pueden aplicarlo con cualquier principio que ustedes tengan. O sea, todo lo que sale aquí. Bien, los volúmenes de saturación, o sea, el volumen de líquido saturado y el volumen de vapor saturado, son los mismos para el sistema total y para cada uno de los compartimientos.
¿ya? Siempre debes tener información de datos de 2 variables para que puedas determinar el resto utilizando tablas de vapor. A ver, esto de acá es demasiado importante. Vamos a colocarlo por acá. Dice, los volúmenes de saturación de líquido y vapor son los mismos para el sistema total y para cada compartimento. ¿Cómo se entiende eso? A ver, si yo tengo una sección A y tengo una sección B, ¿ya? Acá tengo una calidad de B y acá tengo una calidad de A, ¿ya? Imagínense que yo pude calcular la presión inicial del sistema y me dio, por decirles algo, 10 megapascales. La calculé con la formulita que les di aquí. Eso quiere decir que les di el diámetro, calculé el área, ¿ok? Lo ponen acá. Les di el diámetro, calculé el área. Les di la masa del pistón y con la gravedad y el área calculé la presión del pistón. Y les di la presión atmosférica que sumada a la presión del pistón, obtuve la presión inicial del sistema que me dio 10. O sea, me gasté 1, 2, 3, me gasté 3 datos solamente para que calcularan la presión inicial del sistema, 10 megapascales. ¿Cuál vendría siendo el estado inicial? ¿Qué fase tiene? Muy fácil. La fase sería zona de mezcla. ¿Cómo lo sé? Porque la sección A y la sección B están en mezcla. Si la sección A está en mezcla y la sección B está en mezcla, mi sección total va a estar en mezcla. Por ende, yo con la presión 1 me voy a la tabla C2 y encuentro un VF y encuentro un VG. Y estos dos términos, los volúmenes de saturación, son los mismos para cada compartimiento. O sea, que para el compartimiento B, yo puedo usar el VF y el VG a 10 megapascales. Para el compartimiento A, yo puedo usar el VF y el VG para 10 megapascales. Entonces, como tengo la calidad de cada estado, yo puedo decir el volumen de la sección A sería el VF más la calidad de A por el VG menos el VF. Y el volumen de la sección B sería el VF más la calidad en B, factor del VG menos el VF. A eso se refiere con que los volúmenes de saturación se mantienen constantes para todos los compartimientos o para el sistema en general. ¿Sí? Ahora, no vayan a cometer el error, por favor, se los pido. Ah, profe, ¿y yo puedo decir que la calidad de la sección inicial es el promedio de la calidad de A más la calidad de B? Imposible, no, jamás, nunca, nunca, nunca. Yo no puedo sacar un promedio porque yo no tengo idea si es que acá, por ejemplo, tengo, en términos de altura, tengo, no sé, 5 metros de sección B y tengo 5 metros de sección A. Ah, ahí si estuvieran en la misma proporción, sí podría ser un promedio. Pero si tengo 5 metros de sección B y tengo 1 metro de sección A, no puedo promediarlas. No puedo, porque estaría dándole mucha ponderación a la calidad de A y puede que sea muy baja. ¿Ya? Eso para que lo tengan claro. Ah, bueno, esto es lo que yo les iba diciendo. Acá tienen como más fórmulas, pero es lo mismo, no se asusten. Es lo mismo que vimos antes, solamente que está explicado de que en el caso de una sección donde la calidad valga 1, quiere decir que no hay masa de líquido. En los casos donde la calidad valga 0, no va a haber masa de vapor. Entonces, eso es para que lo tengan claro. ¿Ya? Hagamos un ejercicio, apliquemos y aprendamos, porque parece que son muchas fórmulas, dice acá. Mañana, o creo que el lunes, vamos a hacer este ejercicio, que es bastante sencillito, ¿ya? Para que tengan su primera aplicación de cilindro-pistón en el ramo, ¿ya? Vamos a dejar la grabación hasta acá. Gracias por ver el video. Si tienen dudas, pueden decírmelas ahora en clases o me las escriben en los comentarios.